¿verdad? Es como una nomenclatura. Nuestros objetivos: describir la clasificación de los estudios epidemiológicos, identificar cada uno de los estudios epidemiológicos. Recordándonos que cuando hablamos de evidencia, ¿sí? Se refiere a la capacidad que tiene para generar o probar una hipótesis, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la solidez científica, una hipótesis lógica en el establecimiento de una asociación. Estamos hablando de la asociación causa-efecto. Si me enfermo, ¿por qué es? O porque estoy enferma, busquemos la causa, ¿sí? Vean acá. Estos son los tipos de investigaciones que tenemos, o estudios, ¿verdad? Tenemos el analítico, el descriptivo, que son estudios observacionales, ¿sí? Observacionales porque no intervenimos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un estudio. Y están los experimentales, que ahí sí el investigador puede intervenir. Entonces, por eso hablamos, todo esto se conoce como metodología científica. Entonces, recuerden, tenemos los estudios observacionales que son analíticos y descriptivos y los experimentales. Ahora, el analítico se subdivide en varias ramas, igual que el descriptivo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que dijimos los estudios observacionales? En eso podemos encontrar los estudios de caso y series de casos, estudios ecológicos, estudios transversales, estudios de casos y controles y estudios de cohorte, los observacionales. Y los experimentales, ahí podemos hablar de ensayo clínico controlado, ensayo comunitario. ¿Les quedó claro acá? ¿Se acuerdan? Observacionales, experimentales, ¿verdad? Aquí lo tienen ustedes también en forma de pirámide. ¿Se acuerdan que dijimos los analíticos y los descriptivos son estudios observacionales? Y el experimental. Dentro de los descriptivos tenemos los estudios transversales descriptivos, propiamente dicho, estudio ecológico y estudio de casos y controles. Analíticos, estudio de cohorte, caso control, transversal analítico. Y el experimental tenemos los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios. Estamos hablando siempre de la metodología científica. También existen otros tipos de clasificación, ¿verdad? Como los que vamos a ver ahorita, en base a la temporalidad, si son prospectivos o retrospectivos. Por temporalidad es según la secuencia que existe en el tiempo entre la fecha que se realiza el estudio y la fecha en la que ocurrieron tanto la exposición como el resultado de esto. O sea, aquí fíjense bien que nuestro eje trazador, podemos decir de alguna manera, es el tiempo. ¿Sí? La clasificación lo vamos a hacer en base al tiempo, temporalidad. De esos tenemos también los prospectivos, los cuales son los estudios de cohorte, ensayos comunitarios y ensayos clínicos. Prospectivos, acuérdense que va hacia adelante la investigación. Y los retrospectivos también de un punto en el tiempo, pero para atrás. Y esos son transversales y casos y controles. Entonces, repito, temporalidad, una secuencia, es un estudio o de investigación, una secuencia en el tiempo, ¿verdad? Prospectivos, que son hacia adelante, estudios de cohorte, ensayos comunitarios y clínicos, y retrospectivos van de un punto en el tiempo para atrás, ¿verdad? Que son los transversales, casos y controles.
Perdón. La direccionalidad se refiere al orden o secuencia con la cual exposición al factor de riesgo determinante y su efecto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, del factor de riesgo al efecto. Entonces, en eso se basa la investigación. Pueden también ser progresivos. Estamos hablando de exposición, o sea, cuando nos exponemos a un factor y cuál es el efecto que nos conlleva, ¿sí?, haber estado expuestos a X cosa, a X enfermedad, a una radiación, lo que ustedes quieran llamar. Aquí incluyen los estudios de cohorte, los ensayos comunitarios y los ensayos clínicos. Tenemos los regresivos, ahí es al revés, fíjense. Del efecto nos vamos a la exposición. O sea, yo veo paciente, por ejemplo, que presenta diarrea, vómitos, fiebre, artralgias, mialgias, ¿sí? A ese es el efecto. Pero entonces, ¿y a qué? ¿Y por qué tiene esta sintomatología? ¿Qué voy a hacer? Entonces hacemos un estudio regresivo, ¿verdad? O sea, atrás a buscar la exposición. ¿Qué fue lo que le provocó toda esa sintomatología? Aquí los estudios son los de casos y los controles. Los que padecen la enfermedad y los que no padecen la enfermedad, ¿verdad? Simultáneos, aquí son las dos cosas a la vez. Se investiga la exposición, el efecto y el efecto exposición. En esos casos, en ese caso de simultáneo, entonces ya hablamos de estudios transversales y los estudios ecológicos. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. También tenemos los grupos de comparación. Se pueden dividir en grupo único, y en ese grupo único hablamos de serie de casos, estudios ecológicos y el grupo único, pero ya con subdivisión. Aquí hablamos de estudios ecológicos exploratorios, estudios transversales y cohorte único. Sí, entonces, grupo único, serie de casos, estudios ecológicos, y grupo único con subdivisión, estudios ecológicos exploratorios, estudios transversales, cohorte único. Grupos de comparación, ¿se acuerdan que tenemos los estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayo comunitario, ensayo clínico controlado, ¿sí? Casos, controles, cohorte, comunitario, clínico controlado. En cuanto a medición en el tiempo, tenemos a los transversales, que existe una sola medición bajo la cual se tratará de identificar tanto la enfermedad como la exposición. O sea, en una línea de tiempo, ¿sí? Póngale que en una semana, ¿sí?, vamos a identificar la causa y el efecto, ¿sí? Siempre medido en el tiempo. Y la longitudinal llevará a la medición repetida en el tiempo, tanto en exposición como en enfermedad. Entonces, en la misma semana, ¿sí?, se puede tomar varias muestras, fíjense, o varias mediciones. O sea, transversal, acuérdense, una sola medición, ¿sí? Longitudinal, varias mediciones sobre lo que estamos investigando, siempre en la línea de tiempo, ya sea una semana, 15 días, un mes, como ustedes, como les interesa a ustedes hacer su investigación. Aquí tenemos un esquemita, siempre hablando de las mediciones en el tiempo, ¿verdad?
¿sí? La investigación transversal, ¿sí? Y la longitudinal. ¿Qué habíamos dicho que era la transversal? Una sola medición bajo la cual tratará de identificar tanto la enfermedad como la exposición. Y la longitudinal, medición repetida. Por eso aquí hablamos de una sola medición. Una sola medición puede ser en la línea de tiempo, al principio, en medio o final, pero solo una. Y longitudinal ya hablamos de varias mediciones en esa misma línea de tiempo, ¿sí? Bueno, en cuanto quedó claro, ¿verdad? Ahí no hay mucho que perderse, solo hacerse el esquema mental, el mapa mental. Ahora, en cuanto a los diseños experimentales, cuasi experimentales y observacionales. Tenemos los estudios experimentales. ¿Para qué sirven? Sirven para probar la eficacia de determinadas terapéuticas farmacológicas o la eficacia de determinados medicamentos o quirúrgicos y el efecto de programas específicos para la educación en salud. Aquí, como acuérdense que este es experimental, el investigador interfiere en el fenómeno que estudia. Hay asignación aleatoria, o sea que se toman muestras de una sola población. Los cuasi experimentales. Con estos también se puede hacer una investigación aleatoria, pero sí se puede realizar manipulación de la variable. O sea, ahí el investigador también puede meter mano, ¿verdad? En la investigación. Los observacionales es en lo que el investigador no interfiere con el fenómeno estudiado. Son los más usados, son los que más usamos en la epidemiología. En cuanto a los diseños epidemiológicos, podemos ver el estudio que estamos hablando, cuál es el control de la variable de intervención y si tiene asignación aleatoria a los diferentes grupos de intervención. Por ejemplo, la experimental sí tiene control de la variable y sí tiene asignación aleatoria. La cuasi experimental sí tiene control de la variable y no tiene asignación aleatoria. Y la observacional no tiene control de la variable porque acuérdense que él solo observa, no interviene, ni tampoco tiene asignación aleatoria. Bueno, ¿qué es la epidemiología descriptiva? Acuérdense que esta es la que más utilizamos, ¿sí? Precisamente en la epidemiología, y aquí hay varias formas de hacerlo, como estudio de casos, serie de casos, estudios ecológicos, estudio transversal descriptivo. ¿Qué son los estudios de casos? Bueno, en un estudio de caso, describimos de manera sencilla e informativa la evolución de un paciente en términos de la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan? Antes de la enfermedad, después de la enfermedad. En eso consiste el estudio de caso. Ya en cuanto al estudio de serie de casos, aquí se ven plasmados los pensamientos del autor y sus hipótesis para explicar las observaciones. Aquí quiere dar una explicación de por qué está sucediendo este fenómeno, las cuales pueden sugerir ideas para la realización de otros estudios, ¿verdad? Que sean, como dicen aquí, más robustos
desde el punto de vista metodológico. Estudios, por sus características se considera que hay carencia de evidencia o que está débil para probar una causalidad. Sin embargo, su aportación puede ser importante. O sea, su aportación para realizar, como dice, otro estudio más fuerte, más profundo, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, los reportes están escritos en un lenguaje que cualquier médico o personal de salud puede entender. No se requiere de conocimientos estadísticos para entenderlos. Pueden escribirse en un periodo corto. Las desventajas solo dan leves indicios de una posible relación causal, pero no pueden probar ninguna hipótesis. Son tamaños pequeños de población, las características observadas y pueden ser consecuencias del azar. La interpretación debe ser hecha de forma cautelosa. Bueno, ¿qué son los estudios ecológicos? Acuérdense que forman parte también de los observacionales, ¿verdad? Se caracterizan por estudiar grupos seleccionados geográficamente en la mayoría de las veces, que también puede seleccionarse dependiendo de su ocupación o también de su nivel económico, ¿verdad? Pero generalmente es por lugar, ya sea cuando hacemos un estudio que las personas que viven en San Salvador, o en un municipio, o una comunidad. Esos son estudios ecológicos. Aquí hay un ejemplo también, las tasas de mortalidad en una región geográfica o las estadísticas económicas de gasto de salud. Estudio transversal. También se puede llamar estudio de prevalencia. Con este diseño se puede estimar la prevalencia de una enfermedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Prevalencia, incidencia. Según la clasificación de este método epidemiológico y su relación con la solidez científica, puede ser de tipo descriptivo o puede ser también analítico. El estudio transversal, el transversal descriptivo, tiene como fin estimar la magnitud, ¿sí?, y la distribución de una enfermedad o condición de salud. Si tenemos como objetivo responder una pregunta que plantea búsqueda de asociación entre características o factores de riesgo, por ejemplo, para adquirir una enfermedad, ahí hablamos de un estudio transversal analítico. ¿Cuáles son las características? Es un estudio observacional, puede ser simultáneo y en base a la temporalidad puede ser, es de tipo más bien retrospectivo, ¿verdad? Del efecto a buscar la causa. ¿Cuáles son las ventajas? Son estudios de bajo costo, fáciles de realizar, requiere poco tiempo de ejecución. La información se puede obtener a través de cuestionarios. Genera la información de alto valor administrativo para gestión, planeación en salud, porque aquí se pueden identificar las necesidades en cuanto a salud se refiere, ¿verdad? Sobre todo en aquellos grupos que son vulnerables o más desfavorecidos. En cuanto a las ventajas, proporciona estimadores de prevalencia, ¿verdad? Permite estudiar varias enfermedades o varias exposiciones. En cuanto a las desventajas, por lo general no se establece relación causal
pues no se sabe si se presentó la causa o el efecto, ya que ambos se miden de manera simultánea. O sea, ¿se acuerdan el estudio que se hacía simultáneamente? Causa-efecto, efecto-causa. Por aquí no podemos establecer esa relación debido precisamente a que se hacen a los dos simultáneamente. Cuando se identifica alguna asociación estadística significativa y tiene sustento teórico a esta variable, se le denomina factor asociado. Desventajas. Aquí por lo general no establecemos un factor causal, como les había dicho, pero sí sabemos de que tuvo una causa, ¿verdad? Por el efecto que ha presentado, por ejemplo, un paciente, ¿verdad? Y se miden, dijimos, de manera simultánea. Cuando se identifica alguna asociación estadística significativa y tiene sustento teórico, a esta variable se le denomina factor asociado, dijimos, y no es eficaz para estudio de enfermedades raras o esas enfermedades letales, ¿verdad? La epidemiología analítica plantea y pone a prueba hipótesis explicativas. El análisis estadístico es por lo menos bivariado, teniendo como nivel más básico la asociación entre factores, conocido como propósito estadístico. Veamos un ejemplo de epidemiología analítica. Asociación entre trastornos del sueño y sintomatología depresiva en estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador 2010. ¿Sí? Por eso dice, fíjense, plantea y pone a prueba hipótesis explicativas, ¿verdad? Asociación entre factores o el propósito estadístico. ¿Cuál es el propósito aquí? ¿Verdad? Asociar sueño o trastorno del sueño con depresión. Los diseños de estudios analíticos. Tenemos el estudio transversal analítico, estudio de caso y control, estudio de cohorte. En cuanto a los estudios de caso y control, tenemos que es un estudio observacional. Se realiza para comparar población que tiene un fenómeno contra otro que no lo tiene, ¿verdad? Una población que presenta X rasgos o un fenómeno y se compara con el que no lo presenta. El estudio de casos y controles cuantifica las tasas del expuesto entre los casos y los controles y las compara. Este tipo de diseño es útil cuando se estudian enfermedades en donde el efecto se presenta mucho tiempo después de haber ocurrido la exposición. Por eso el tipo de investigación de casos y controles son de bastante larga evolución, ¿verdad? No que se va a llevar en un mes. Siempre hablando de casos y controles, ¿verdad? Se trata de un diseño que comienza con sujetos que tienen la enfermedad o evento de interés para después investigar y conocer los diferentes factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de dicha enfermedad. Perdón. En cuanto a la direccionalidad, ¿se acuerdan que hablábamos de efecto a la causa? ¿Sí? Las características, bueno, es epidemiológico, analítico. Epidemiológico, ¿por qué? Porque busca estudiar a través de la descripción y análisis los problemas de salud. Y analítico, porque su diseño tiene el propósito de establecer relaciones causales. Caso. ¿Cómo definimos un caso? ¿O cuál es la definición de caso? Se le llama caso
al individuo que presenta la enfermedad, característica o efecto de interés. ¿Se acuerdan que en las primeras clases hablamos de caso, caso sospechoso, caso confirmado? Entonces decimos que es un individuo que presenta la enfermedad, la característica o el evento, ¿verdad? Que le interesa al investigador. Control, quien no tenga la característica o el evento de interés. A los sujetos que tienen la enfermedad le llamamos casos, ¿verdad? A los sujetos que no tienen la enfermedad le llamamos controles. Tenemos también los casos que estuvieron expuestos, ¿sí? Y los casos que no estuvieron expuestos. Controles que estuvieron expuestos y controles que no estuvieron expuestos. ¿Cuáles son las ventajas de los casos y controles? Son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicos. Por eso les digo que estos estudios son para estudios de larga evolución, ¿verdad? Por eso dice crónicos o con periodos de incubación y latencia prolongados. Estudian la relación de múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Son rápidos de elaborar y conducir. Consumen menos tiempo también y, por supuesto, menos dinero. Y requieren menos sujetos de estudio. Las desventajas son poco útiles cuando la frecuencia de exposición al evento de interés son muy bajas, o sea, pocos pacientes, por decirlo de alguna manera. Es muy útil cuando la frecuencia de la enfermedad es baja. No produce estimaciones directas de la prevalencia o la incidencia de una enfermedad. No son útiles para estimar otros efectos posibles de la exposición de interés porque se ocupan de un solo enlace. Vamos a ver el diseño básico de estudio de casos y controles. ¿Se acuerdan que hablábamos de grupo expuesto, grupo no expuesto? Del grupo expuesto vamos a buscar el evento y el grupo no expuesto también el evento. Del grupo expuesto sacamos expuestos otra vez, no expuestos, no expuestos. Casos y controles. Además de eso lo vamos a ver más detenidamente en otra clase y vamos a aprender a sacar los datos, ¿verdad? Entonces vean, expuestos, casos y controles, no expuestos, casos y controles. A, B, C, D. Ya sé que es un solo lío, pero cuando ya lo hagamos en la práctica ya van a ver que no es tan enredado como se ve. En cuanto a los estudios de casos y controles en el tiempo. Tenemos la población, ¿sí? Casos y controles, los casos expuestos y no expuestos, los controles también expuestos, no expuestos. Sí, fíjense bien, población. De una población vamos a sacar los casos, que son los enfermos, ¿se acuerdan que hemos dicho? Y controles, los que no están enfermos, ¿sí? Dentro de los casos vamos a buscar a los que han estado expuestos al factor de riesgo y los no expuestos al factor de riesgo. Igual para los controles, expuestos
y los no expuestos. Estudios de cohorte surgen como alternativa a los estudios experimentales. Es un estudio observacional, son conocidos como estudios de incidencia longitudinal. ¿Cuál es la característica? Bueno, según su temporalidad, ¿se acuerdan de la línea en el tiempo? Pueden ser prospectivos, se inicia en el presente, en un punto en el tiempo, y se le da un seguimiento, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Hacia el futuro, hacia adelante, ¿verdad? Y retrospectivo, se fija un momento del pasado y se le da seguimiento hacia el presente, aunque puede terminar también en el pasado, ¿sí? O sea, para atrás, por eso es retrospectiva, ¿verdad? Y también tenemos el mixto, que incluye los dos. Entonces, este es el diseño básico de un estudio de cohorte. Tenemos el universo en estudio, ¿verdad? Que sería toda la población que nos interesa estudiar. Ay, espérame, se me fue. El universo en estudio. Tenemos el grupo que presenta una condición, ¿sí? Y la que no presenta la condición, y cuál es el evento, ¿verdad? Igual, grupo expuesto, grupo no expuesto, eso lo sacamos del universo de la población que nos interesa estudiar. Y ya. Aquí lo tienen. Población, de ahí sacamos las personas sin enfermedad, los que han estado expuestos, los no expuestos, y de los expuestos, quienes han presentado enfermedad y quienes no están con enfermedad, y los no expuestos, quienes están con enfermedad y quienes están sin la enfermedad. En cuanto a las ventajas, son útiles para exposiciones diversas, pueden evaluar múltiples efectos de una misma exposición, se presentan pocos sesgos por ser estudios prospectivos y permiten medir incidencia de la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos. Bueno, hablamos todos de los estudios observacionales, ¿verdad? Veamos los estudios experimentales. Acuérdense que aquí dijimos que estaban los ensayos, ¿verdad? El ensayo clínico aleatorio, por ejemplo, el investigador interfiere en el fenómeno que se estudia, está destinado a estudiar un nuevo protocolo preventivo o terapéutico. Las personas de una población se asignan de manera aleatoria a los dos grupos de tratamiento y de control. El resultado que se evalúa puede ser reaparición o también puede ser la recuperación de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, por aquí lo principal es que el investigador interviene en el estudio, ¿verdad? Siempre en los estudios experimentales pueden haber estudios de campo o ensayos de campo, perdón, y ensayos comunitarios. En los de campo participan personas sanas que se supone expuestas a un factor de riesgo. La recogida de datos se hace sobre el terreno, o sea, el investigador va a la comunidad o donde le interesa hacer este estudio, como por ejemplo insuficiencia renal en personas que viven en el Bajo Lempa, ¿verdad? Del río Lempa. Entonces ahí tiene que ir el investigador, va a entrar, pero va a ir
a recoger los datos al lugar, ¿verdad? Los ensayos comunitarios, los grupos de tratamiento son comunidades y especialmente adecuados para investigar enfermedades que tienen su origen en condiciones sociales. ¿Vale? Volvemos al del bajo lengua, ahí puede ser ensayo comunitario, ¿verdad? Porque de ese lugar precisamente salen muchos casos con insuficiencia renal. Entonces tendría que irse a investigar por qué la insuficiencia renal. Por la calidad de agua, cómo es el agua, están expuestos muchos al sol, o sea, buscar todas las variables posibles, ¿verdad? Bueno, esta es la referencia bibliográfica. Yo sé que es algo enredado, más que todo es como una nomenclatura, ¿verdad? De los diferentes tipos de estudios que hay, ¿verdad? En epidemiología, acuérdense. Tienen que partir de cuáles son los estudios observacionales, cuáles son los experimentales, ¿sí? Acordándose que los observacionales se subdividen en analítico y descriptivo. Y aparte ya vimos cuáles son los analíticos y en qué consisten, cuáles son los descriptivos, en qué consisten, y los experimentales. Todo esto es bajo la metodología científica. Bueno, niños, les doy un break de unos 5 minutos para que se me despierten, porque yo sé que es algo tedioso esta clase, pero había que darle. ¿Qué les parece? Está bien, doctora. Sí, está bien, Sí, doctora. doctora, gracias. Bueno, nos vemos en 5 minutos y vamos a hablar, la otra un poquito más práctica, creo yo. Mire, Hola. y podemos tener así como un pequeño repasito para el corto. Así chiquitito. Hijo. Con clase y todo, con las presentaciones. Sí, pues sí, para ir frescos. Ya, pues está bueno, mijo. Vamos a Gracias. pasar rapidito y repasamos las primeras clases. ¿Les parece? Pero sí, rapidito, solo para que se acuerden. Sí, está bien, Rapidísimo, pues. gracias. Vaya, pues bueno, ya Gracias. saben. Bueno.